Todos lo miraron pasar curioso. Se sabía que aquel joven marqués de Saint-Loup-en-Bray era célebre por su elegancia. Todos los periódicos habían descrito el traje con el que recientemente había servido de testigo al joven duque de Uzès en un duelo. Parecía como si la calidad tan peculiar de su pelo, de sus ojos, de su piel, de su porte, que lo hubiesen hecho destacar en medio de una multitud como un precioso filón de ópalo azulado y luminoso, envainado en una materia grosera, debiese corresponder a una vida distinta de la del resto de los hombres. Y por eso, cuando, antes de aquellos amores de que Madame de Villeparisis se quejaba, se lo habían disputado las más hermosas mujeres del gran mundo, su presencia, por ejemplo, en una playa, al lado de la belleza célebre a la que hacía la corte, no sólo convertía a la mujer en centro de atención, sino que atraía las miradas tanto sobre él como sobre ella. Por su chic, por su impertinencia de joven león, por su extraordinaria hermosura sobre todo, algunos llegaban a encontrarle cierto aire afeminado, pero sin reprochárselo porque se sabía lo viril que era y que amaba apasionadamente a las mujeres. Era aquel sobrino que Madame de Villeparisis, del que ésta nos había hablado. Me encantó la idea de que iba a tratarle durante unas semanas y no dudaba de que me daría sin reservas su amistad. Atravesó rápidamente el hotel en toda su anchura, como si estuviese persiguiendo el monóculo que revoloteaba delante de él como una mariposa. Venía de la playa, y el mar que llenaba hasta media altura la cristalera del hall, le hacía de fondo sobre el que destacaba su figura erguida, como en ciertos retratos en que los pintores pretenden, sin alterar lo más mínimo, la más escrupulosa observación de la vida actual, pero escogiendo para su modelo un marco apropiado, campo de polo, de golf, de carrera, puente de un yate, para ofrecer un equivalente moderno de aquellos lienzos en que los primitivos mostraban la figura humana en el primer plano de un paisaje. Un coche de 2 caballos lo esperaba delante de la puerta, y mientras su monóculo seguía con su revoloteo en la carretera inundada de sol, con la misma elegancia y maestría con que un gran pianista encuentra el modo de lucirse en un pasaje más simple donde parecía imposible que supiese mostrarse superior a un ejecutante de segunda fila, el sobrino de Madame de Villeparisis, cogiendo las riendas que le pasó el cochero, se sentó a su lado y mientras abría una carta que el director del hotel le entregó, hizo ponerse en marcha a los caballos. Qué decepción sentí los días siguientes cuando, cada vez que lo encontraba fuera o en el hotel, el cuello erguido, los movimientos de sus miembros en perpetuo equilibrio alrededor del danzante y fugitivo monóculo que parecía su centro de gravedad, pude darme cuenta de que no tenía intención alguna de acercarse a nosotros y vi que no nos saludaba, aunque no pudiese ignorar que éramos los amigos de su tía. Y recordando la amabilidad que me habían dispensado Madame de Villeparisis y antes de ella Monsieur de Norpois, pensaba que tal vez solo fueran nobles de pacotilla y que un artículo secreto de las leyes que rigen la aristocracia acaso permitía a las mujeres y a ciertos diplomáticos faltar en su trato con los plebeyos y por una razón que se me escapaba, a la altivez que un joven marqués en cambio debía practicar de forma implacable. Mi inteligencia habría podido decirme lo contrario, pero la característica de la edad ridícula que yo estaba atravesando, edad nada ingrata, fecundísima, consiste en no consultar a la inteligencia y creer que los menores atributos de los seres parecen formar parte indivisible de su personalidad. Completamente rodeado de monstruos y de dioses, apenas si conocemos la calma. De los gestos que entonces hemos hecho, pocos son los que más tarde no querríamos poder abolir, cuando lo que por el contrario deberíamos lamentar es no poseer ya la espontaneidad que nos lo inspiraba. Más tarde se ven las cosas de una manera más práctica, en conformidad plena con el resto de la sociedad, pero la adolescencia es el único tiempo en que se ha aprendido algo. Aquella insolencia que yo intuía en Monsieur de Saint-Loup y todo lo que implicaba de dureza natural resultó confirmada por su actitud cada vez que pasaba a nuestro lado, con el cuerpo tan inflexiblemente erguido, la cabeza siempre tan alta, la mirada impasible, eso es decir poco, tan implacable, despojada de ese vago respeto que suele tenerse por los derechos de las demás criaturas, aunque no conozcan a vuestra tía.
y que hacía que yo no fuese completamente el mismo ante una vieja señora y ante una farola. Aquellos modales de hielo estaban tan lejos de las deliciosas cartas que pocos días antes aún imaginaba que había de escribirme expresándome su simpatía, como lejos lo está del entusiasmo de la Cámara y del pueblo, cuyos ánimos ha imaginado levantar con un discurso inolvidable la situación mediocre, oscura del visionario que después de haber fantaseado en alta voz, a solas y por cuenta propia, se encuentra, una vez apagadas las aclamaciones imaginarias, tan pobre el diablo como antes. Cuando Madame de Villeparisis, sin duda para borrar la mala impresión que nos había causado aquellas apariencias reveladoras de una naturaleza orgullosa y malvada, volvió a hablarnos de la inagotable bondad de su sobrino segundo. Era hijo de una de sus sobrinas y algo mayor que yo. Me dejó admirado y el total desprecio de la verdad con que en el mundo atribuyen dotes de buen corazón a quienes lo tienen tan seco, aunque luego sean amables con la gente brillante que forma parte de su medio. La propia Madame de Villeparisis añadió, aunque de forma indirecta, una confirmación a los rasgos esenciales para mí ya evidente del carácter de su sobrino. Un día que me encontré a los dos en un camino tan estrecho que ella no pudo hacer otra cosa que presentarme a él. Dio la impresión de no oír que le nombraban a alguien. Ni un solo músculo de la cara se movió. Sus ojos, en los que no brilló el más débil resplandor de simpatía humana, se limitaron a mostrar en la insensibilidad, en la inanidad de la mirada, una exageración sin la que nada los hubiese diferenciado de espejos sin vida. Clavándome luego aquellos ojos duros, como si hubiese querido informarse sobre mí antes de devolverme el saludo, con un gesto brusco que pareció deberse más a un reflejo muscular que a un acto de voluntad, poniendo entre él y yo el mayor espacio posible, alargó el brazo en toda su longitud y me tendió a distancia la mano. Cuando al día siguiente me pasaron su tarjeta de visita, pensé que como mínimo se trataba de un duelo, pero solo me habló de literatura y después de una larga charla declaró que su más vivo deseo era verme cada día varias horas. Durante esa visita, además de dar muestras de un apasionado interés por las cosas del espíritu, me testimonió una simpatía que a duras penas casaba con el saludo de la víspera. Después de habérselo visto repetir cada vez que le presentaban a alguien, comprendí que era una simple costumbre mundana, exclusiva de cierta parte de su familia y a la que su madre, empeñada en que estuviese admirablemente educado, había doblegado el cuerpo de Saint-Loup. Hacía aquellos saludos sin prestarle más atención que a sus hermosos trajes o a su hermoso pelo. Era una cosa carente de la significación moral que al principio yo le había dado, una cosa puramente aprendida, como aquella otra costumbre que también tenía de hacerse presentar inmediatamente a los padres de alguien cuyo conocimiento hacía y que había vuelto tan instintiva en él que, nada más verme al día siguiente de nuestro encuentro, se abalanzó sobre mí y sin saludarme siquiera me pidió que lo presentara a la abuela, que estaba a mi lado, con la misma rapidez febril de una demanda de vida a algún instinto defensivo, como el gesto de parar un golpe o de cerrar los ojos ante un chorro de agua hirviendo, sin cuya protección hubiese sido peligroso quedarse un segundo más. Una vez cumplidos los primeros ritos del exorcismo, como un hada arisca que se despoja de su apariencia primera y se adorna de gracias encantadoras, vi a aquel ser desdeñoso transformarse en el joven más amable, más atento que yo hubiese conocido nunca. Bueno, me dije, ya me he equivocado con él. Había sido víctima de un espejismo, pero solo he triunfado del primer error para caer en otro, porque se trata de un gran señor creído de su nobleza y trata de disimularlo. En efecto, al cabo de poco tiempo, toda la fascinante educación, toda la amabilidad de Saint-Loup debía permitirme descubrir a un ser muy distinto del que yo sospechaba. Aquel joven con aspecto de aristócrata y de sportsman desdeñoso solo sentía estima y curiosidad por las cosas de la inteligencia, especialmente por aquellas manifestaciones modernistas de la literatura y del arte que tan ridículas parecían a su tía. Estaba imbuido además de lo que la marquesa llamaba las declamaciones socialistas, lleno del más profundo desprecio por su propia casta, y pasaba las horas estudiando a Nietzsche y a Proudhon. Era uno de aquellos intelectuales.
prontos a la admiración, que se encierran en un libro solo preocupados por el elevado pensamiento. Aunque me resultase conmovedora, hasta en Saint-Loup me cansa un poco la expresión de esa tendencia muy abstracta y que tanto lo alejaba de mis preocupaciones habituales. Puedo decir que, cuando supe exactamente quién había sido su padre, los días siguientes a mi lectura de unas memorias llenas de anécdota sobre aquel famoso conde de Marsantes, en quien se resume la elegancia tan especial de una época ya lejana, llena la cabeza de fantasías, ávidos de detalles sobre la vida que llevaba Monsieur de Marsante, me daba rabia que Robert de Saint-Loup, en lugar de contentarse con ser el hijo de su padre, en lugar de ser capaz de guiarme por aquella novela pasada de moda que había sido la existencia de éste, se hubiese elevado hasta el amor por Nietzsche y por Proudhon. Su padre no hubiese compartido mi queja. Era también un hombre inteligente, muy por encima de los límites de su vida de hombre de mundo. Apenas había tenido tiempo de conocer a su hijo, pero había deseado que valiese más que él. Y estoy seguro de que, a diferencia del resto de la familia, le hubiera admirado, se hubiese alegrado viéndole abandonar lo que había sido la meta de sus frívolos pasatiempos por austeras meditaciones y, sin decir nada, en su modestia de gran señor inteligente, hubiese leído a hurtadillas los autores predilectos de su hijo para apreciar hasta qué punto Robert era superior a él. Había además una cosa bastante triste, y era que, así como Monsieur de Marsantes, de mentalidad muy abierta, hubiese apreciado a su hijo tan distinto de él, Robert de Saint-Loup, por ser de esas personas convencidas de que el mérito está unido a determinadas formas de arte y de vida, tenía un recuerdo afectuoso pero algo despectivo de un padre que había dedicado toda su vida a la caza y a las carreras, había bostezado con Wagner y se había entusiasmado con Offenbach. Saint-Loup no era bastante inteligente para comprender que el valor intelectual nada tiene que ver con la adhesión a una fórmula estética determinada, y por la intelectualidad de Monsieur de Marsantes sentía en cierto modo la misma clase de desprecio que habría podido obtener por Boileau o por Labiche, un hijo de Boileau o un hijo de Labiche, que hubieran sido fervientes adeptos de la literatura más simbolista y de la música más complicada. He conocido muy poco a mi padre, decía Robert, pese a que era un hombre exquisito. Su desastre fue la deplorable época en que vivió, haber nacido en el Faubourg Saint-Germain y haber vivido en la época de la Belle Hélène. Provoca un cataclismo en una existencia. De haber sido un pequeño burgués fanático del Rin, quizás hubiese dado algo totalmente distinto. Me dicen incluso que le gustaba la literatura, pero no se puede saber, porque lo que él entendía por literatura se compone de obras caducas. En cuanto a mí, Saint-Loup me parecía demasiado serio, y no comprendía que yo no lo fuese más. Como juzgaba cada cosa únicamente por el peso específico de inteligencia que contiene, como sólo captaba los encantos de pura fantasía que me inspiraban ciertas cosas que él estimaba frívola, se extrañaba de que yo, a quien se imaginaba que él era muy inferior, pudiese interesarme en ellas. Desde los primeros días, Saint-Loup conquistó a mi abuela, no sólo por la incesante bondad que se ingeniaba en testimoniarnos a los dos, sino por la naturalidad que, como en todo lo demás, ponía en hacerlo. Y la naturalidad, sin duda porque permite sentir la presencia de la naturaleza bajo el artificio humano, era la cualidad que la abuela prefería a cualquier otra, fuese en los jardines, donde no le gustaba ver, como en el de Combray, arriates demasiado regulares, fuese en la cocina, donde detestaba esos platos montados en los que apenas se reconocen los alimentos que han servido para hacerlo, fuese en la interpretación pianística, que no le gustaban demasiado refinada, demasiado relamida, hasta el punto de sentir una complacencia particular por las notas encabalgadas, por las notas falsas de Rubinstein. Esa naturalidad la degustaba hasta en las ropas de Saint-Loup, de una elegancia desenvuelta, sin nada de gomoso ni de embarado, sin rigidez ni tiesura. Aún más le agradaba aquel joven rico por su forma despreocupada y libre que tenía de vivir en medio del lujo, sin oler a dinero, sin aires de importancia. Le parecía deliciosa aquella naturalidad hasta en la incapacidad que Saint-Loup había conservado
y que por regla general desaparece con la infancia al mismo tiempo que ciertas particularidades fisiológicas de esa edad, para impedir al propio rostro reflejar una emoción, alguna cosa que por ejemplo deseaba y con la que no había contado, aunque fuese un simple cumplido, desencadenaba en él un placer tan brusco, tan ardiente, tan volátil, tan expansivo, que le resultaba imposible contenerlo y ocultarlo. Una mueca de placer se enseñoreaba de forma irresistible de su rostro. La piel demasiado fina de sus mejillas dejaba traslucir un vivo rubor. Sus ojos reflejaban confusión y alegría, y mi abuela era infinitamente sensible a esa graciosa apariencia de sinceridad e inocencia que por lo demás en salud, al menos en la época en que nació nuestro tato, nos engañaba. Porque he conocido a otra persona, y como ellas hay mucha, en quien la sinceridad psicológica de ese pasajero rubor no excluye para nada la duplicidad moral. Muy a menudo solo prueba la vivacidad con que se siente el placer hasta el punto de verse inermes ante él y forzadas a confesarlo frente a los demás, unas naturalezas capaces de las villanías más infames. Pero donde más adorable encontraba en mi abuela la naturalidad de San Luc, era en su modo de confesar sin ningún rodeo la simpatía que sentía por mí, y para cuya expresión utilizaba tales palabras que a ella misma, según decía, no hubiesen podido ocurrírsele otras más justas y realmente cariñosas, palabras que hubiesen suscrito Sévigné y Boussergent. No dudaba él en burlarse de mis defectos, que había descubierto con una sutileza que la encantaba, pero como ella misma habría hecho, con ternura, exaltando en cambio mis cualidades con un calor y un abandono exento de esa reserva y esa frialdad con que los jóvenes de su edad creen por lo general darse importancia, y para prevenir mis menores molestias, para echar unas mantas sobre mis piernas cuando el tiempo refrescaba sin que yo me hubiese dado cuenta, para arreglárselas sin decirlo, para quedarse más tarde por la noche conmigo si me sentía triste o de mal humor, mostraba una solicitud que, desde el punto de vista de mi salud, para la que quizás hubiese sido preferible una mayor dureza, llegó a parecer excesiva a mi abuela, pero que como prueba de afecto hacia mí la conmovían profundamente. Entre él y yo quedó convenido que nos habíamos hecho grandes amigos para siempre, y él decía nuestra amistad como si hubiese hablado de algo importante y delicioso, que hubiese existido al margen de nosotros mismos y que no tardó en denominar, dejando a un lado su amor por su querida, la mejor alegría de su vida. Estas palabras me causaban una especie de tristeza y me resultaba embarazoso responder porque, estando a su lado hablando con él, y sin duda me hubiese pasado lo mismo con cualquier otro, no sentía nada de aquella felicidad que, en cambio, podía experimentar cuando me encontraba sin compañía. A solas, algunas veces sentía refluir desde el fondo de mí mismo alguna de aquellas impresiones que me procuraban un bienestar delicioso. Pero en cuanto estaba con alguien, en cuanto hablaba con un amigo, mi mente daba media vuelta. Era hacia ese interlocutor y no hacia mí mismo, hacia donde dirigía sus pensamientos. Y cuando estos seguían ese sentido inverso, dejaban de procurarme placer alguno. Una vez que había dejado a San Luc, con ayuda de las palabras, ponía yo una especie de orden en los confusos minutos que había pasado con él. Me decía que tenía un buen amigo, que un buen amigo es una cosa rara, y al sentirme rodeado de bienes difíciles de adquirir, saboreaba justamente lo contrario del placer que me era natural, lo contrario del placer de haber extraído del fondo de mí mismo y llevado a la luz una cosa que estaba allí, oculta en la penumbra. Si me había pasado 2 o 3 horas hablando con Robert de Saint Luc y él había expresado admiración por lo que yo le había dicho, sentí una especie de remordimiento, de pena, de fatiga por no haber estado solo y haberme dispuesto por fin a trabajar. Pero me decía que uno no solo es inteligente para sí mismo, que los más grandes han deseado ser apreciados, que no podía dar por perdida unas horas pasadas en construir una alta idea de mí en el ánimo de mi amigo. Me persuadía fácilmente de que debía sentirme feliz por ello y deseaba más intensamente no verme privado nunca de aquella felicidad cuanto que no la había sentido. Los bienes cuya desaparición más tememos son los que quedan fuera de nosotros porque nuestro corazón no se ha apoderado de ellos. Me sentía capaz de ejercer las virtudes de la amistad mejor que muchos, porque siempre anteponía el bien de mis amigos a esos intereses personales
por los que tantos apego sienten otros y que para mí carecían de importancia, pero no de conocer la alegría por un sentimiento que, en lugar de agrandar las diferencias que hay entre mi alma y la de los demás, como las hay entre las almas de cada uno de nosotros, las borraría. A cambio, mis pensamientos discernían a rato en Saint-Loup un ser más general que su persona, el noble, y que como un espíritu interior movía sus miembros, regía sus gestos y sus acciones. Entonces, en esos momentos, incluso a su lado, me sentía solo, como lo hubiese estado ante un paisaje cuya armonía no fuese capaz de comprender. Él no era más que un objeto de mi fantasía, que mi fantasía trataba de profundizar. Como siempre encontraba en él aquel ser anterior, secular, aquel aristócrata que Robert aspiraba precisamente a no ser, experimentaba una alegría viva, pero de inteligencia, no de amistad. En la agilidad moral y física que prestaba tanta gracia a su amabilidad, en la desenvoltura con que ofrecía su coche a mi abuela y la hacía montarse en él, en la destreza con que cuando temía que yo cogiese frío saltaba del pescante para echar su propio abrigo sobre mis hombros, no sentía únicamente la flexibilidad hereditaria de los grandes cazadores que habían sido, durante generaciones, los antepasados de aquel joven que solo ambicionaba la intelectualidad, su desdén por la riqueza que, sustituyendo en él junto al gusto que sentía por ella exclusivamente para poder obsequiar mejor a los amigos, lo llevaba a poner con tanta indiferencia todo aquel lujo a sus pies, y sobre todo sentía la certeza o la ilusión que habían tenido aquellos grandes señores de ser más que los demás, gracias a lo cual no habían podido legar a Saint-Loup ese deseo de mostrar que es uno como los demás. Ese miedo a parecer demasiado solícito, que de hecho en él nunca se daba, y que afea, volviéndola rígida y torpe, la más sincera amabilidad plebeya. Algunas veces me reprochaba el placer que sentía considerando a mi amigo como una obra de arte, es decir, mirando el funcionamiento de todas las partes de su ser como si lo rigiese armoniosamente una idea general de la que dependía, pero que él ignoraba y que, por consiguiente, no añadía nada a sus cualidades peculiares, a aquel valor personal de inteligencia y moralidad al que tanto aprecio atribuía Saint-Loup. Y sin embargo, esa idea era en cierta medida su condición, precisamente por ser un noble, aquella actividad mental, aquellas aspiraciones socialistas que le hacían buscar jóvenes estudiantes pretenciosos y mal vestidos, tenían en él, más que en ellos, algo de verdaderamente puro y desinteresado. Creyéndose heredero de una casta ignorante y egoísta, trataba sinceramente de que le perdonasen esos orígenes aristocráticos que, sin embargo, ejercían sobre ellos una seducción y eran causa de que lo tratasen, aunque simulaban con él frialdad e incluso insolencia. Por eso se veía obligado a dar los primeros pasos con personas que hubiesen dejado estupefactos a mis padres porque, fieles a la sociología de Combray, pensaba que debían huir de ellas. Un día que Saint-Loup y yo estábamos sentados en la playa, de una tienda de lona que había a nuestro lado, oímos salir imprecaciones contra el hormigueo de israelitas que infectaba Baalbek. No se puede dar un paso sin encontrarlos, decía la voz. Por principio no soy irreductiblemente hostil a la nacionalidad judía, pero aquí hay una plétora. Solo se oye dime Abraham, Shaifuk, Jacob, y que estuviésemos en la calle d'Abukir. El individuo que así razonaba contra Israel salió por fin de la tienda. Nosotros alzamos los ojos hacia aquel antisemita. Era mi compañero Bloch. Saint-Loup me pidió inmediatamente que le recordase que se habían conocido con el concurso general en el que Bloch había conseguido el premio de honor y luego en una universidad popular. A lo sumo, yo sonreí a veces al reconocer en Robert las lecciones de los jesuitas en el apuro que le provocaba el miedo a ofender cada vez que alguno de sus amigos intelectuales incurría en un error mundano o hacía una cosa ridícula, a la que él, Saint-Loup, no atribuía ninguna importancia, pero que sabía que avergonzaría al otro si alguien lo advertía. Y era Robert quien se ruborizaba como si hubiese sido él el culpable. Por ejemplo, el día en que Bloch
Prometiéndole ir a visitarlo al hotel, añadió: como no soporto esperar en medio del falso chic de esos grandes caravansares, y como los cíngaros me pondrían enfermo, dígale al Life que los haga callar y que le avise a usted enseguida. Personalmente no me entusiasmaba demasiado que Bloch viniese al hotel. No estaba solo en Valve, por desgracia, sino con sus hermanas, que a su vez iban acompañadas de muchos parientes y amigos, pero aquella colonia judía era más pintoresca que agradable. Ocurría en Valve, como en ciertos países, Rusia o Rumanía, donde las clases de geografía nos enseñan que la población israelita no goza allí del mismo favor ni ha llegado al mismo grado de asimilación que, por ejemplo, en París. Siempre juntos, sin mezcla de ningún otro elemento, cuando las primas y los tíos de Bloch o sus correligionarios varones o hembras se dirigían al casino, las unas para el baile, los otros, desviándose hacia el bacarrá, formaban una comitiva homogénea en sí misma y enteramente distinta de la gente que los miraba pasar y se los encontraba allí año tras año sin cambiar un saludo con ellos, ya fuese el círculo de los Cambremer, el clan del presidente de audiencia, o los grandes y pequeños burgueses, o incluso simples tratantes de granos de París cuyas hijas, hermosas, altivas, burlonas y francesas como las estatuas de Reims, no habrían querido mezclarse con aquella horda de mozas maleducadas que llevaba su obsesión por las modas de baños de mar hasta el punto de que siempre parecían volver de pescar quisquillas o estar bailando el tango. En cuanto a los hombres, a pesar del brillo de los smokings y de los zapatos de charol, la excesiva caracterización de su tipo traía a la memoria esas búsquedas llamadas inteligentes de los pintores que, teniendo que ilustrar los evangelios o las 1001 noche, piensan en el país donde transcurre la escena y dan a San Pedro o a Ali Baba la cara precisamente del mandamás más importante de Baalbek. Bloch me presentó a sus hermanas, a las que cerraba el pico con la mayor de las brusquedades y que se reían a carcajada con las menores ocurrencias de su hermano, objeto de su admiración e idolatría, de modo que es probable que aquel ambiente encerrase como cualquier otro, quizás más que cualquier otro, muchos atractivos, cualidades y virtudes, pero para experimentarlos hubiera sido necesario penetrar en él, pero no gustaba, y ellos se daban cuenta, veían ahí la prueba de un antisemitismo al que hacían frente en una falange compacta y cerrada, en donde nadie por lo demás pensaba abrirse paso. En cuanto a lo del Life, no había razón para sorprenderme, porque unos días antes, cuando Bloch me había preguntado por qué había ido yo a Baalbek, en cambio, su presencia allí le parecía completamente natural, y si era con la esperanza de hacer buenas amistades, a replicarle que aquel viaje respondía a uno de mis anhelos más antiguos, aunque menos profundo que el de ir a Venecia, me había contestado: sí, claro, para tomar sorbetes con las bellas damas mientras finge leer las Stone of Venice, de Lord John Ruskin, lúgubre pelmazo y uno de los rapabarbas más aburridos que existen. De manera que Bloch creía, evidentemente, que en Inglaterra no solo todos los individuos de sexo masculino son lores, sino también que la letra I se pronuncia siempre I. En cuanto a Saint-Loup, ese error de pronunciación le parecía tanto menos grave cuanto que veía en él, sobre todo, una carencia de aquellas nociones casi mundanas que mi nuevo amigo despreciaba en la misma medida en que las poseía. Pero el miedo a que Bloch, llegando a saber un día que se dice Venice y que Ruskin no era Los, creyese retrospectivamente que había hecho ridículo ante Robert, indujo a este último a sentirse culpable, como si hubiese carecido de la indulgencia que siempre le desbordaba, y el rubor que sin duda había de colorear un día las mejillas de Bloch al descubrir su error, lo sintió él asomar a su rostro por anticipado irreversibilidad, porque estaba convencido, y con razón, de que Bloch daba más importancia que él a ese error. Así lo demostró Bloch poco tiempo después, un día en que, oyéndome pronunciar Lift,
me interrumpió. Ah, se dice Leaf, y en tono seco y altanero. Por lo demás, eso no tiene la mínima importancia. Frase análoga a un reflejo, idéntica en boca de todos los hombres que tienen amor propio, tanto en las circunstancias más graves como en las más ínfimas, reveladoras entonces, lo mismo que en este caso, de la importancia real que atribuye al hecho en cuestión quien lo declara sin importancia. Frase trágica a veces, que es la primera en escapar, que es la primera en escapar. Qué desconsuelo entonces de los labios de todo hombre algo orgulloso a quien acaban de quitar la última esperanza a que se aferraba cuando le niegan un favor. Ah, bueno, no tiene ninguna clase de importancia, ya me las arreglaré de otra manera. Cuando es arreglarse de otra manera es en ocasiones, sin ninguna clase de importancia, el suicidio. Luego Bloch me dijo cosas muy agradables. Deseaba desde luego ser muy amable conmigo. Sin embargo, me preguntó, ¿es por afán de elevarse hacia la nobleza por lo demás bastante marginada? Pero tú sigues siendo un ingenuo, por lo que frecuentas tanto a Saint-Loup en Bray. Bonita crisis del novismo que debes de estar pasando. Dime, ¿eres un snob? Sí, ¿verdad? Y no es que su deseo de amabilidad hubiese cambiado de repente, pero eso que en un francés bastante incorrecto se llama la mala educación era su defecto más característico. Por consiguiente, el defecto del que no se daba cuenta, y con mayor motivo el defecto que no creía que chocase a los demás. Tan maravillosa es en el género humano la frecuencia de virtudes idéntica para todos como la multiplicidad de los defectos particulares de cada uno. Desde luego, el sentido común no es la cosa más difundida en el mundo, lo es la bondad. Maravilla verla florecer por sí sola en los rincones más alejados, más perdidos, como en un valle apartado, una amapola igual a todas las demás del mundo, aunque ella no haya visto ninguna otra y jamás haya conocido otra cosa que el viento que a veces hace estremecerse su rojo capirote solitario, incluso aunque esa bondad, paralizada por el interés, no se ejerza, sin embargo existe, y siempre que un móvil egoísta no le impida obrar, por ejemplo durante la lectura de una novela o de un periódico, abre sus pétalos, se vuelve incluso en el corazón de quien, asesino en la vida, conserva su ternura de apasionado lector de folletines hacia el débil, hacia el justo y el perseguido. Mas no es menos admirable la variedad de los defectos que la similitud de las virtudes. La persona más perfecta tiene demasiado defecto. La persona más perfecta tiene determinado defecto que choca o que irrita. Una está dotada de una inteligencia extraordinaria. Ve todo desde un punto de vista elevado. Nunca habla mal de nadie, pero olvida en el bolsillo las cartas más importantes que ella misma nos ha pedido que le confiemos, haciéndonos perder luego una cita vital sin pedir excusa siquiera con una sonrisa porque tiene el prurito de no saber nunca la hora en que vive. Otra es tan fina, tan dulce, de una delicadeza tal que, de nosotros mismos, solo os dirá las cosas que pueden resultaros gratas, pero que notáis que calla, que sepulta en su corazón, donde se agrían, otras totalmente distintas, y el placer que tiene en veros es tan grato para él que antes os haría reventar de fatiga que dejaros solo. Un tercero muestra más sinceridad, pero lo lleva al extremo de haceros saber, cuando acabéis de excusaros con vuestro estado de salud por no haber ido a verle, que os han visto camino del teatro y con muy buena cara, o que no le ha resultado provechosa la gestión que por él habéis hecho, que además otras 3 personas le han prometido ocuparse del caso, razón por la que tiene poco que agradeceros. En estas 2 circunstancias el amigo anterior habría fingido ignorar que habíais ido al teatro y que otras personas hubiesen podido hacerle el mismo favor. El último amigo, en cambio, siente la necesidad de repetir o de revelar a otro lo que más puede contrariaros. Está encantado con su propia franqueza y os dice con energía: yo soy así. Hay otros que os molestan con su curiosidad exagerada o con una falta de curiosidad tan absoluta que podéis hablarle de los sucesos más sensacionales sin que sepan de qué se trata. Y hay otros
que tardan meses en contestaros si vuestra carta se refería a un hecho que os importaba a vosotros y no a ellos, o bien si os dicen que van a ir a pediros algo y no os atrevéis a salir por temor a que vengan y no se encuentren, resulta que no viene y os hacen esperar semanas, porque como no habían recibido de vosotros la respuesta que su carta no pedía, han creído que tal vez os habíais molestado. Y algunos, siguiendo su deseo y no el vuestro, os hablan sin dejaros abrir la boca cuando están contentos y tienen ganas de veros, pero por más urgente que sea el trabajo que tengáis que hacer. Pero cuando se sienten deprimidos por el tiempo o de mal humor, no hay medio de sacarles una palabra, o ponen a vuestro esfuerzo una inerte languidez, y no se toman la molestia de responder, siquiera con monosílabos, a lo que decís más que si no os hubiesen oído. No hay amigo, pues, que no tenga sus defectos, y para seguir queriéndole nos vemos obligados a intentar consolarnos de ellos, pensando en su talento, en su bondad, en su cariño, o más bien que no tenemos en cuenta desplegado, o más bien a no tenerlos en cuenta desplegando con ese fin nuestra mejor voluntad. Por desgracia, nuestra complaciente obstinación en no ver el defecto del amigo siempre se ve superada por la que él pone en mostrarlo, bien por propia ceguera, bien por la que atribuye a los demás, porque él no lo ve o cree que no lo ven los otros. Como el riesgo de desagradar deriva sobre todo de la dificultad de apreciar lo que pasa o no pasa inadvertido, al menos por prudencia se debería no hablar nunca de uno mismo, por tratar de un tema sobre el que podemos estar seguros de que el punto de vista ajeno nunca coincide con el nuestro. Si descubrir la verdadera vida de los otros, el universo real bajo el universo aparente, ofrece tantas sorpresas como visitar una casa de apariencia vulgar cuyo interior está lleno de tesoros, de ganzúas y de cadáveres, no menos sorpresas se reciben cuando, en lugar de la imagen que de nosotros mismos nos habíamos formado gracias a lo que los demás nos decían, nos enteramos por lo que de nosotros dicen en nuestra ausencia, de la imagen completamente distinta de nosotros y de nuestra vida de dentro de sí y de nuestra vida que dentro de sí llevaba. Por eso, cada vez que acabamos de hablar de nosotros, podemos estar seguros de que nuestras inofensivas y prudentes palabras, escuchadas con aparente cortesía y una hipócrita aprobación, han dado lugar a los comentarios más irritantes o más divertidos y en cualquier caso a los menos favorables. El riesgo menor que corremos es molestar con la desproporción que hay entre nuestra idea de nosotros mismos y nuestras palabras, desproporción que por lo general vuelven las palabras de la gente sobre sí misma tan ridículas como esos canturreos de falsos aficionados a la música que, sin poder resistirse a la necesidad de tararear una melodía que le gusta, compensa la insuficiencia de su inarticulado murmullo con una mímica enérgica y un gesto de admiración que no justifica lo que nos hacen oír. Y a la mala costumbre